Vamos a trabajar con los dos módulos. Entonces, vamos a ver lo que es el módulo 5, que habla de lo que son los sistemas de numeración, que es muy importante que en redes se tenga bien claro este tema. El objetivo es calcular números entre lo que es decimal, binario y hexadecimal, una combinación de ellos. Entonces, calcular números entre decimales y binario y lo que es también de decimal a hexadecimal. Todo lo que es transmisión de datos, ustedes han visto que, por ejemplo, en la capa física dice que se convierte en ceros y unos y se transporta por el medio, ¿no es cierto? Estamos hablando de los bits. Entonces, todo lo que está en el computador se lo entiende a través de este sistema de numeración, es binario, ¿sí? Entonces, este sistema de numeración consiste en dos dígitos, ¿no? El 1 y el 0, que los llamamos también bits, ¿sí? Así como el sistema decimal, que tiene 9 dígitos, ¿no? Diré 10 dígitos que van del 0 al 9. Ese es nuestro sistema, el que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Y entonces todos los equipos, los hosts, los servidores, los equipos de red, usan todo lo que es direccionamiento binario para identificarse cada uno de ellos, ¿sí? O sea, la dirección IP es una dirección que en decimal, que para que nosotros lo entendamos es escrita de esa manera. Pero internamente eso se transforma siempre en 8 bits binarios, ¿sí? 8 bits, cada uno entre ceros y unos y que representan ese número decimal en numeración binaria, ¿sí? En el caso de IPv4, tenemos que cada dirección tiene 32 bits, dividido en esos 4 octetos separados por un punto, ¿sí? Entonces, cada octeto contiene 8 bits, que pueden ser ceros o unos, ¿sí? Separados por un punto. Y esto, o sea, estos números en decimal que nos han dado, es simplemente lo que les decía para facilitar el uso de las personas, ¿sí? Para que no tengamos que aprendernos en binario, ¿no? Entonces, todo se lo hace en decimal, pero internamente lo que hace es para su transporte, para su localización, para su trabajo dentro de la red, tiene que convertirse en ceros y unos. Por lo tanto, nosotros debemos tener esa habilidad, ¿sí? Entonces, se recomienda ver este video, ¿sí? Para lo que vamos a ver ahora lo pueden reforzar ustedes viendo este video que tienen en el Medacad. Siempre miren, hay varias formas de transformar de decimal a binario. Una de ellas es hacer divisiones sucesivas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos han trabajado así? ¿Cuántos han aprendido a hacer, por ejemplo, a transformar de una base a otra haciendo divisiones sucesivas? ¿Han hecho eso? Sí, sí, de hecho es bastante común. ¿Sí? Entonces, miren, esa es una forma, ¿no? Cisco tiene esta metodología y que es mucho más rápido, más práctico el uso de esta metodología y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Si hablamos del sistema decimal, nosotros ¿qué tenemos? Unidades, decenas, centenas, mil, ¿no es cierto? Esa es nuestra notación. ¿Y cuánto representa esto? ¿Cómo se va generando? La base es 10, ¿sí? Y entonces empezamos con 10 a la 0, ¿sí? Se va subiendo siempre en 1 la potencia. 10 a la 0, 1. 10 a la 1, 10. 10 a la 2, 100. 10 a la 3, 1000. Esa es la forma en que nosotros en el sistema decimal trabajamos. Lo mismo tiene que identificarse aquí, ¿sí? Lo mismo. Y cuando hacemos, miren, si nosotros tenemos este número 1234, si lo representamos con estas denominaciones, sería que tengo 4, ¿sí? Por 1, porque 4 a la 1 es 4, por 1 diré 10 a la 1 es 10 a la 0 es 1, ¿sí?
10 a la 0 es 1. Entonces, como tengo 4 por 1, me dan 4 unidades. ¿Sí? Acá tengo 3, pero 10 a la 1 es 10. ¿Sí? Entonces es 3 por 10, 30. Acá tenemos 10 a la 3. 10 a la 2 diré es 100. ¿Sí? Y como tengo 2 de estos, sería 2 por 100, 200. Acá que tengo 10 a la 3 es 1000. Y tengo uno de estos de 1000. ¿Sí? Y para sacar este número, ¿qué hago? Sumo, ¿no es cierto? 30 más 4, 34 más 200, 234 más 1000, 1234. Así es como decimalmente trabajamos. Entonces, lo mismo va a ser ahora para trabajar en binario. ¿Sí? Exactamente la misma lógica se tiene que manejar en binario. Entonces, ¿cuál es la base? 2. ¿Sí? Y esto debe ir subiendo en las potencias mientras va incrementándose un dígito a la izquierda. ¿Sí? Va creciendo la cifra. Mientras la cifra tiene un dígito más a la izquierda, significa que es más grande. Y debe ir aumentándose entonces en la base en 1 a esa potencia. Entonces empezamos. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 6. 2 a la 4, 2 a la 4, 16. 2 a la 5, 32. Y así va subiendo, mire. ¿Sí? Y entonces, si yo tengo un número en decimal, miren, en este caso tengo el 192. ¿Sí? El 192, yo quiero transformarlo a binario, ¿sí? Entonces, tengo que ir tomando en cuenta la potencia hasta donde me alcance todavía, le contenga este 192. Si es que se pasa de aquí, ya no le contiene. ¿Sí? Para que se entienda. Yo tengo aquí 192. ¿Le contiene el 128? Sí. ¿Cuál sería luego del 128 aquí? ¿Cuál sería la siguiente potencia? Miren, está 2 a la 7. ¿Cuál sería el siguiente? 256. 2 a la 8, ¿qué es? 256, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría yo 256, entonces el 192 ya no le contendría al 256. Pongámosle aquí. Voy a ponerle aquí para... ¿Aquí qué sería? 256, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mire, 192 ya no le contiene al 256. Por lo tanto, hasta aquí llegué. De aquí para abajo debo comenzar a ver qué dígitos me forman, qué dígitos binarios me forman el 192. Entonces sería 192. Vamos a poner 192. ¿Le contiene al 128? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, prendo, aquí miren, prendo, por eso se prende aquí el 1 y resto 120. ¿Sí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto me queda? 64. 64, ¿no es cierto? O sea, sería aquí 64. ¿Sí? Entonces, ahora tengo 64. Me quedaría 64. ¿Le contiene al 64? Sí. Sí, entonces prendo. ¿Sí? Prendo y resto. ¿Sí? ¿Cuánto me dio esto? 0. Cuando ya me da 0, en los decimales, en los números decimales, ¿cuándo los ceros a la derecha son o no representativos? No. Sí. A la derecha sí, La derecha sí. a la izquierda no son. O sea, no es lo mismo poner 0,40, ¿sí? Que poner solo 40. El 0 lo puedo emitir porque los ceros a la izquierda no cuentan, pero a la derecha sí. ¿Estamos? Entonces, miren, como hasta aquí llegué y todavía acá tengo cifras hasta llegar a la última, entonces el resto pongo 0.
¿sí? Debo llenar, en otras palabras, los 8 bits. Si es que empiezo desde acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el número aquí? 11000000. Eso es 192 en binario. ¿Sí? ¿Estuvo claro? Sí. Sí, Inge. A ver, veamos si es que estuvo claro. Háganme el 108. 108. ¿Dónde está? Voy a poner acá. 108. ¿Cómo sería? ¿Cuánto dio? A ver, hagamos. 64. 108. ¿Le contiene al 128? No, ¿no es cierto? No. Sí, pero debo poner el 0. Sí, pero debo poner el 0 porque aquí debo llenar los 8. Sí, Inge, yo ya tengo la respuesta. ya, esperemos para comprobar, ya, para hacer todos. Entonces, el primero sería 0, ¿sí? 108 le contiene al 64. Sí. Sí, entonces prendo. 108 menos 64, ¿cuánto me da? 44. ¿Cuánto? 44. Ya, 44 le contiene al 32. Sí. Sí. Sí, prendo y resten. 44 menos 32. ¿Cuánto me queda? 12. 12. Ajá. 12, ¿no es cierto? Sí. Le contiene al 16. Sí. Sí. El 12 le contiene al 16. No. No. No, Sería 0. apago. En Le el 8. contiene al Sí. 8. Sí. Sí. Prendo y resto. 12 menos 8, 4. 4. Le contiene al 4. Sí. Prendo. Sí. Y ya se hizo 0, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, los ceros a la derecha sí cuentan. Este sería 0 y este sería 0. ¿Sí? ¿Eso le salió, amigo? Sí. Sí, Inge, Inge, esa misma respuesta me salió. tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, el 128 no vendría a formar parte de esta serie, porque si es que cogemos que es 108, se contendría solo en la parte desde el número 64, no es Sí, del pero 128. sí está claro, pero en este caso tenemos que llenar los 8 bits. ¿Sí? Está bien, Inge, lo que dice el compañero es que, claro, en esta serie no se contiene el 128, por eso el 128 se pinta en 0 y no en 1, porque si sería en 1, ahí tendríamos que Quedaría sumar así lo que 128. dice. Lo que me dice es que quedaría así. ¿No es cierto? ¿A eso se refiere? Sí. Sí, pero en este caso estamos hablando de los 8 bits que representan una dirección de red. Por eso les digo que en este caso pongamos los 8, ¿sí? Ya, listo, Inge. Ya lo entendí. O sea, siempre hay que trabajar con los 8 bits en redes. ¿Ya? Pero sí, lo que dice este no representa. Esa sería la respuesta. Y está correcto. ¿Sí? Pero ya van a ver en los ejercicios de Cisco siempre le hace poner aquí también. En los 8 bits. ¿Sí? Pero sí está correcto lo que dice. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Sí? Pero yo le pongo así para que vean que está encasillado en las potencias. ¿Sí? En las potencias. O sea, ¿cómo le convierto este número a decimal? Si me dan este número, para convertirlo a decimal, lo que hago es los que estén prendidos, sumo. ¿Sí? Entonces, miren, 1
Aquí, ¿qué me da? 64, ¿no es cierto? 64 más 32 96. más 8 104. más Cuatro. 4. 108. Llegué al decimal otra vez. Mm, ¿Sí? Por eso les recomiendo poner siempre así en las potencias. En otras palabras, miren, para hacer esto, ¿qué es lo que recomienda Cisco? Poner esta parte de aquí. ¿Sí? Poner esto. Déjenme. Los hombres caballo están masacrando a las criaturas toro. Os he traído hasta aquí para escapar de este conflicto sin sentido. Me parece que estamos rodeados por él. Nadie sobrevivirá. Ah, no me deja escribir otra vez. Bajen el volumen de la tele. Nabu. Por honor. Por honor. Nabu. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, ponga en silencio. Ay. Bien, lo que quería decirles de esto, ¿no? O sea, lo que recomienda es escribir las potencias, ¿sí? Y en función de eso voy prendiendo o apagando acá abajo. Lo que yo hice hace rato. ¿Sí? Otro ejemplo, profe. Ya vamos a hacer acá, vamos a seguir viendo acá. O aquí mismo quiere poner otro ejemplo. Si es que puede, por favor. Miren, por ejemplo, aquí hay ejemplos, ya, aquí revisemos esto. Si a mí me dan esta dirección 192, 168, 1110, esta es una dirección de red, ¿sí? IPv4. Entonces, ¿qué tengo? Cada uno de estos octetos convertirlos a binario, ¿sí? Entonces, el 192 ya lo hicimos, ¿no es cierto? Es 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya lo hicimos. Veamos el 168, cómo lo fue convirtiendo. Entonces, ¿qué decimos? 168, ¿le contiene al 128? No. No, este es mayor, pues. Mientras este sea mayor, le contiene a este, ¿sí? Entonces, 168, ¿le contiene el 128? Sí. Prendo, ¿sí? Prendo. Pongámosle acá. Ya. Entonces estábamos 168. Decíamos, ¿le contiene al 128? Sí, ¿no es cierto? Prendo y ¿qué resto? 128. 128. ¿Cuánto me da? 40. 40. ¿Cuánto? 40. 40. 40, ¿ya? Me quedan 40, ¿no es cierto? Sí. 40. ¿Le contiene al 64? No. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, apago. ¿Sí? ¿Le contiene al 32? Fijémonos acá arriba. Sí. Sí, ¿le contiene al 32? Sí. Por lo tanto, prendo. Prendo y ¿qué hago? Resto. Y resto. ¿Cuánto me da? 8. ¿Cuánto? 8. 8. ¿El 8 le contiene al 16? No. No, apago. ¿Le contiene al 8? Sí. Prendo y resto. 8 menos 8, 0. Ah. Se hace 0. ¿Ya? Puede ser. Y por lo tanto, el resto a la derecha pongo 0, 0, 0. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Sí. Sí. Veamos el 11, miren. El 11 es facilito, ¿no?
Dice, ¿le contiene al 128? No, 0. No. Al 64 no, tampoco. No. Al 32 no. No. Al 16 no. Al 8 sí. Entonces, 11 menos 8, 3. 3. ¿Sí? Entonces, el 3 le contiene al 4 no. Le contiene al 2 sí. Prendo. Acá estamos. Aquí prendo y al 1 también. El 11 sería aquí, ¿no? ¿Cuánto me quedaba? 10 años. El 11 sería 8. 3. Tres. Aquí falta aprender, aquí hay error. Es que es el de arriba. Ah, es este. Sí. Las flechas azules están... Allá este es entonces. Ujú. Claro. 8 y 2, 10 y 1, 11. Sí. ¿Sí? Y el 10 facilito, miren. 8 y 2 se prende. El resto 0. Ujú. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? Bien, que gracias. Sí. ¿Sí? Entonces, miren, poner potencias es más fácil con esta metodología, ¿sí? Y así podemos transformar a cualquier número. Ahora, si ya no hablo solo de redes, de un octeto, y les digo, por ejemplo, el número 2000, ¿se podrá hacer? Claro, tendríamos que aumentar las... Tengo que ir creciendo aquí las potencias, ¿no es cierto? Y esto siempre es el doble, ¿no? 256, 1024, 2048, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Inge, una pregunta. Ujú. Por ejemplo, la dirección que nos detalla aquí, la de 192.168.11.10, Ya. la parte de los decimales ya se convierte. Hay, por ejemplo, ¿se convierte también el punto en decimal o No, eso no. viene por El defecto? punto es solo un separador de los números. O sea, Ya. son 4 octetos. O Separan sea, eso los ya octetos. le reconoce a la computadora simplemente Solito. los octetos. Sabe Allá. que es el octeto, el primer octeto, el segundo octeto, el tercer octeto, el cuarto octeto. Allá. Listo. Nada más. Gracias, Inge. Es solo separador, ¿no? Es solo separador. No es decimal como en nuestro sistema, si es que esa es la pregunta. Ok, entonces estaba claro, ¿no es cierto? Es por eso que en redes solo podemos llegar a 256, 255. Claro, porque solo tenemos 8 bits. Ya. Si sumamos todos prendidos, a ver, a la pregunta que hace el compañero aquí, si sumamos todos prendidos me da 255, si no sumen, 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, esto me va a dar 255. Entonces ese es el máximo valor que puede tener uno de esos octetos. ¿Sí? Sí, Inge. Bueno, en IPv4 tenemos nosotros 128 bits, imagínense, ¿sí? Entonces, ya IPv4 se maneja con hexadecimales, eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver más adelante. Siempre miren, ¿dónde inicia este? En 128, ¿sí? Este inicia siempre en 128, que es el bits de la izquierda, ¿sí? Y lo que estaba haciendo yo. N es mayor o igual a 28, es decir, lo que yo dije que le contiene. ¿Sí? El decir es N mayor o igual a 128, es decir, el número es mayor o igual a 128, ¿sí? Entonces, lo que estoy buscando es que le contenga, ¿sí? Y de ahí voy restando, voy recorriendo hacia la derecha, ¿sí? Esa es la forma en que debe irse haciendo. Y entonces, el preguntar, 168 es mayor que 128, si es que sí, prendo y resto esa posición, dice, ¿sí? 168 menos 128, 40. Y sigo, 40 es mayor que 64, es decir, ¿le contiene? No, pongo 0 y salto a la siguiente posición, dice, ¿sí? 40, ¿le contiene el 32? ¿Es mayor que el 32? Mayor o igual debería ser aquí, ¿no? Para mí es mayor o igual, aquí falta el igual. ¿Sí?
Si dice sí, prendo y resto 32. ¿Sí? 8 es mayor a 16. No, no le contiene. 0 y salto a la siguiente posición. 8 es mayor a 8, mayor o igual debería ser, ¿no? Mayor o igual. Aquí sí le pusieron por lo menos igual. ¿Sí? Entonces digo sí, prendo y el resto ya se vuelve 0. Es decir, hasta que este número que estoy convirtiendo se vuelva 0 al hacer las divisiones, diré las comparaciones, debe llegar a 0 con las restas que hago y ahí termina el proceso. Y si es que me quedan todavía libres algunas posiciones acá, se rellenan con 0. Aquí está el procedimiento, ¿sí? ¿Qué les decía? Y esto es lo que tenemos siempre en un computador. Esta es una dirección IP. Cada dirección IP, cada uno de los octetos se convierte en binario y se separan por un punto, lo que explicábamos hace rato. El valor hexadecimal, también es necesario saberlo, ¿no? Ahora en redes hay que saber de decimal a binario, de binario a hexadecimal, ¿sí? Entonces, acá en IPv6, el direccionamiento IPv6 está hecho en hexadecimal. Como les decía, es una dirección de 128 bits, ¿sí? Y hay 32 dígitos hexadecimales. Entonces es un número muy grande y en hexadecimal todavía se vuelve más complejo el asunto, ¿sí? Entonces las MAC-adres, las direcciones IP están hechas en hexadecimal. Y para poderlas interpretar uno tiene que saber hacer las conversiones, ¿sí? En el hexadecimal, ¿cuáles son la base? ¿Sí? La base es 16. ¿Y cuántos números son? Desde el 0 hasta la F, ¿sí? Es decir, miren, aquí dice, en decimal, el 0, el 0, el 1, el 1, el 2, el 2, y así hasta que llegue hasta el 9 es igualito. Pero cuando ya llegue el 10 en decimal, en hexadecimal es A, ¿sí? El 11 es B, el 12 es C, el 13 es D, el 14 es E y el 15 es F, ¿sí? Y esto está representado con 4 dígitos binarios, ¿sí? 4 dígitos binarios. Cada uno de estos representa un dígito binario, cada uno de estos, ¿sí? Es decir, mejor dicho, un dígito de 4 bits, ¿sí? Un dígito de 4 bits. Déjenme ver. Perdón un momento. Ocupado. Bien. Entonces, miren. En hexadecimal. Miren, ¿por qué aquí es 1? ¿Por qué es 1? Miren. En binario tenemos que ir viendo igual, las mismas potencias, ¿sí? O sea, para transformar a hexadecimal, lo recomendable es primero hacerle binario, ¿sí? Entonces, miren, aquí sigo manteniendo las potencias. Pongamos como estábamos hace rato. Es decir, le voy a poner acá. Entonces, para binario sería 8, 4, 2, 1. ¿Sí? Son 4 bits, ¿no es cierto? 2 a la 0. 2 a la 0. 1.
Es este, ¿sí? 2 a la 1. Por distraído. 2 a la 3. 2 a la 2. 4. Y 2 a la 3. 8. 8. Cada dígito hexadecimal se representa en 4 bits. ¿Sí? Entonces, miren, si está el 1, el 0, todo apagado, ¿no es cierto? ¿Sí? El 1, ¿cuál se prende? Solo este. ¿Sí? ¿Y el resto qué es? 0, 0, 0. ¿Sí? Ahí se entendió. Sí. Miren el 5. ¿Qué dice el 5? Sería este apagado porque el 8, el 5 no le contiene al 8. Apago. ¿Le contiene al 4? Sí. Prendo y resto. 5 menos 4, 1. Por lo tanto, me quedó 1, no le contiene al 2. 0. 1. Y aquí 1. ¿Sí? Miren el 12. ¿El 12 le contiene al 8? Sí. Prendo. 12 menos 8. 4. 4. ¿Le contiene al 4? Sí. Prendo. 0, 0. Y 0, 0. ¿Sí? Entonces, miren, para hacerle a un hexadecimal es preferible primero transformarlo a binario y luego a hexadecimal. Por eso es que pone los tres, ¿cómo es? Los tres sistemas de numeración, decimal, binario y hexadecimal. Si yo les digo el 192, transformen a hexadecimal, ¿cuánto sería? ¿Cómo sería? Inge, después lo que saco en binario hay que agruparles en grupos de 4. Exactamente. Así sería, miren. Así está en binario, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, miren, lo que voy a poner es solo un puntito para guiarnos, lo que dijo el compañero. Para yo crear este en hexadecimal, le divido en grupos de 4, ¿sí? Y manejo estas potencias para cada grupo, ¿sí? Por lo tanto, en este de aquí, ¿cuánto sería el resultado? C, Vamos con C. este. ¿Cuánto sería este? Ahí sería C. ¿Sé por qué? Porque está en binario 1100 y da C. Ya. Entonces, miren, para los que no entendieron por qué es C, ¿sí? Aquí, ¿cuáles serían las potencias? 8, 4, 2 y 1. 2 y 1. Y acá las potencias. 8. Voy a ponerle con otro color para que quede más claro. Ya. Ah, pero se me pone todo. Pongamos aquí 8, 4, 2, 1. Y acá voy a tener 8, 4, 2, 1. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué teníamos? Binario. En binario teníamos así. Ahora sí voy a cambiarle de color. Aquí sería 1, 1, 0, 0, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué tenía? 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos bien. Sí. Y entonces, ¿qué me tocaría ahora aquí? Agruparles los 4.
poner los resultados. Sí. Entonces, como está prendido ahí el 8, ¿cuánto me da? 8, ¿no es cierto? Más 4 y nada más, ¿no es cierto? El otro es 0, 0. Y acá, 0. 8 y 4, 12. 12, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 12 y acá, pongámosle el punto, acá sería 0. Y 12 en hexadecimal es Sí. C. Y entonces el número es C0. 192 en hexadecimal ha sido C0. ¿Sí? ¿Cuánto sería el 168? El 168 en hexadecimal quiero. ¿Qué tengo que hacer primero? Transformar a binario y de ahí a hexadecimal. Exactamente, entonces sería 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿le contiene al 128? Sí, prendíamos. Al 64, 128, 168 menos 128. ¿Cuánto me queda? 40. 40. Ya, entonces no le contiene al 64, sí le contiene al 32. Me sobraban 8, ¿no es cierto? Ajá. 0, 1. 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0. ¿Ya? Ya está en binario. Ahora, ¿qué hacemos? Dividimos en periodos de 4. Entonces, este es el 1 y este es el otro. ¿Cuánto miré aquí? Aquí es más fácil. Este es 8, ¿no es cierto? ¿Sí? Este sería prendido el 8. 4. ¿Más cuánto? Más 2. Más 2, porque este es el 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y acá? ¿Cuál está prendido? El 8. El 8. El 8, ¿no es cierto? ¿Sí? Pongamos el punto aquí para no equivocarnos. Por lo tanto, en este de acá, ¿cuánto sería? 10. 10, que es la La A. Y acá 8, ¿sí? Entonces 10 en hexadecimal es A y sería A8. ¿Sí? ¿Ahí ya quedó claro? Sí. Sí. ¿Segurísimos? Sí. Fácil, ¿no? Fácil. Bien, ¿es más fácil que hacer divisiones sucesivas o no? Sí, Inge, ha Sí, sido es más mucho más fácil. Más fácil. Miren en esa decimal, ¿qué significará F aquí? Ah, En binario sería el 1, 1, 1, 1. ¿y ahí cuánto representa eso en hexadecimal? Es 255. Dice. ¿Cuánto representa los 4 bits prendidos que me dice 1, 1, 1, 1? ¿Cuánto representa eso? El 255. No, solo 4 son. 15, Inge. Cada número hexadecimal se representa en 4. Aquí verán. Verán que estoy hablando de hexadecimal. 15, Inge, en el hexadecimal que representa el binario Entonces, sería si un todos 15. están prendidos desde el 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. 15. Entonces, ¿qué significa aquí? Miren, ¿qué es? F, es todo 15, todo 15, todo 15, todo 15. ¿Sí? Es esto, miren. Si está todo prendido, ¿qué significa? Que esto es F, este es F, este es F y este es F. ¿Sí? Así como el mayor valor en decimal de todos los 8 bits prendidos en binario es 255, acá todos los 4 bits prendidos en esa decimal representan F, o 15.
¿Ya? ¿Sí? Sí. Eso significa FFF. Sí, hay que ver el video para esto comprenderlo de mejor manera. Entonces, hay que saber transformar todo esto, ¿no? Sí, hay que comprender esto. Entonces, por ejemplo, dice 168 convertido en hexadecimal, ¿qué se utiliza? ¿Sí? Convierto primero a binario, luego divido en dos grupos, dice, sí, en dos grupos que son de 4, que cada uno lo que acabo de hacer, y cada uno lo cojo, le voy convirtiendo y me da A8, lo que acabé de hacer hace rato. ¿Sí? Aquí lo explica así, pero creo que como yo lo expliqué, queda más claro, ¿no es cierto? Sí, queda bastante claro. Sí. Lo mismo que está aquí, yo lo hice, pero explicándoles así con... Entonces aquí hace algunos ejercicios para que ustedes lo traten de revisar y hacer. Y hay unos, ¿cómo es esto? Actividades interactivas que nos hacen hacer esto. Ya les voy a enseñar, ¿sí? Entonces, esto es la parte de conversión numérica, ¿sí? Luego vamos a hacer ejercicios para aclarar mejor esto. Y vamos a ver, por eso miren, vemos aquí estos dos capítulos porque es muy corto ese capítulo, ¿sí? Y vamos a seguir entonces con las capas, ¿sí? Las capas de enlace de datos. Es la capa 2, ¿no? Sí, la capa 2 es la capa de enlace de datos, ¿sí? Vamos a ver describir el propósito y la función de la capa de enlace de datos en la preparación de la comunicación para la transmisión en una red específica, en un medio específico. Comparar las características del control de acceso al medio. Hay varios métodos, tanto para WAN como para LAN. Y describir las características y funciones de esta capa. La capa de enlace de datos es responsable, dice, de la comunicación entre dispositivos finales, ¿sí? En la red, a través de esa interfase, esa tarjeta que tiene de interfase, que es la NIC, ¿sí? Recuerda que hablamos, la característica principal de la capa de enlace de datos es direccionamiento físico. ¿A qué me refiero con direccionamiento físico? A la posición. ¿Qué dicen? A la posición. Utilizar las direcciones IP para indicar a dónde debe dirigirse el mensaje. ¿O? Debemos salvaguardar la tierra con los espíritus. No, direccionamiento físico no era eso. Se llama físico porque está grabado, ¿sí? En un chip dentro de la tarjeta de memoria, de la tarjeta de red. Está grabado y es un número en hexadecimal. La dirección MAC. La dirección MAC, ¿sí? Y por eso habla de la tarjeta de red, Interface Card, la NIC, la Network Interface Card, ¿sí? Y permite a los protocolos de capa superior acceder a la capa física, dice, ¿sí? Y encapsular en la capa 3 lo que es el direccionamiento IPv4, IPv6, y convertir ramas dentro de la capa 2, ¿sí? Y también tiene una de las funciones es permitir la detección de errores, ¿sí? Y detectarme lo que son las tramas que estén erradas, ¿sí? Recuerdan que en el encapsulamiento o el empaquetamiento, yo puedo dividir en paquetes diferentes y puede ser que uno no llegue. ¿Quién me identifica eso? En esta capa se identifica eso. Y me dice la capa 2, el paquete 2 no llegó. Llegó el 1, llegó el 3, pero no llegó el 2. Porque se dañó, porque pasó algo. Entonces, a eso se refiere con detección de errores, ¿sí? Y tramas que estén dañadas, ¿sí?
Con el estándar de la 802, IEEE 802, esto es muy importante, miren. Cuando hablamos de una LAN o de una red metropolitana, una MAN, se especifica qué tipo de red, si es Ethernet, si es inalámbrica, si es una red personal, ¿sí? Eso nos identifica el IEEE 802, ¿sí? Este es un estándar. Y entonces, en la capa de enlace de datos hay dos subcapas, ¿sí? Esto es muy importante, por favor, pongan mucha atención a esto y esto revisen bien, ¿sí? Esta es la parte importante de la capa de enlace de datos, que se divide en dos subcapas. La una es la LLC, que significa la Logical Link Control, ¿sí? La LLC es la Logical Link Control y la otra subcapa es la MAC, que es Media Access Control. Se llama igual que la dirección MAC, pero se la conoce como subcapa de control de acceso al medio, ¿sí? La subcapa LLC es la que se permite, tiene conexión con la capa superior, con la capa 3, ¿sí? La capa de red, ¿sí? Y la subcapa MAC es la que tiene comunicación con la capa física, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Miren, aquí en la capa de enlace de datos pasa algo muy, muy importante en redes. Hasta la subcapa MAC, hasta esta capa segunda de aquí, que ustedes ven, ¿sí? Hasta esta subcapa MAC, hasta la mitad, hasta aquí, ¿sí? En las redes se identifica qué tecnología viene, con qué tecnología viene. Es decir, si viene con Ethernet por cable UTP, por cable coaxial, estamos hablando que viene con 802.3. ¿Sí? Si viene con wireless, si vieron, recuerdan que ya hablamos de esto, era 802.11. ¿Sí? Si viene por eso lo que es las redes personales, ¿sí? Es 802.15. Si viene por Bluetooth es 802.16, ¿sí? Entonces, por aquí se identifica bajo qué tecnología, bajo qué medio viene, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante de aquí? Hasta aquí llega. Cuando pasa acá a la LLC, todo se vuelve 802.2. ¿Sí? ¿Y qué será lo importante entonces ahí? ¿Qué será lo importante? Esa capa se encarga de estandarizar las conexiones. Ya no interesa el medio, ¿no es cierto? Sí, acá vino por ondas, vino por luz, haces de luz o vino por señales, ¿sí? Ya no interesa, acá todo es un solo estándar, ¿sí? Y por eso es que ahora usted puede coger, por ejemplo, ahorita estamos conectados, unos pueden estar ¿cómo es esto? Un teléfono celular, otros pueden estar con una portátil, el otro está con una tablet, y el uno está con fibra, el otro está con Ethernet, el otro está con wireless. Igual estamos ahorita en la videoconferencia. ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque hasta aquí importa el medio. Pero de aquí en adelante ya todo se estandariza y todo es 802.2. Y ahí está la importancia entonces de estos estándares que se manejan, ¿sí? Y los protocolos que manejan cada una de las capas. Y esta capa de enlace de datos es muy importante porque ha permitido que la tecnología pueda crecer. Acá pueden aparecer otros estándares, otros medios de comunicación que no importa, ¿sí? Cuando lleguen acá hasta la MAC, subcapa MAC, se interpreta qué tipo de tecnología es. Pero pasan a la LLC y ya todo es 802.2 y todo fluye y todo se entiende y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de estas subcapas que tiene la capa de enlace de datos. ¿Quedó claro, amigos? Sí, Inge. Sí.
Y entonces estos paquetes que son intercambiados entre los nodos pueden experimentar numerosos enlaces de datos y varios medios de transmisión, lo que acabo de decir, ¿sí? Cada salto que dé alrededor de ese camino, ¿sí? Que ejecuta el router o, ¿cómo es? En la capa física, ¿sí? 4 capas, las dos funciones de esta capa, ¿sí? Acepta las tramas a través de la red, del medio de la red, desencapsula la trama para exponer el paquete encapsulado, reencapsula el paquete en una nueva trama y descarga las nuevas tramas en un medio para ir al próximo segmento de red. Miren, cada vez se está empaquetando más, ¿sí? Tomen en cuenta que siempre estos protocolos de capa de enlace de datos se definen por estas organizaciones de ingeniería, ¿sí? La IEEE, miren, es muy importante. Yo que les decía cuando recién vimos esto, que donde más tenemos función en redes es con la IEEE, ¿sí? Otra es la ITU, otra es la ISO y otra es la ANSI, ¿sí? Pero en redes la IEEE tiene mucho, mucho que ver. La parte también, la topologías, hay dos tipos de topologías, ¿sí? Están relacionadas, dice, ¿sí? De acuerdo a los dispositivos de red que estén interconectados entre ellos, ¿sí? Hay dos tipos de topologías usadas para describir las redes. Una es la topología física, que muestra la conexión física y cómo los dispositivos están interconectados. Ya habíamos hablado de esto. Y que la topología lógica identifica la conexión virtual entre los dispositivos usando diferentes tipos de interfaces y también lo que son esquemas de direccionamiento IP. Y a eso se refiere con IPv4 o IPv6, ¿sí? Entonces, la topología física me dice cómo están conectados los dispositivos finales, los dispositivos intermedios y con qué medios están conectados. Diferente tipo de medio. Y la topología lógica, ¿qué nomás me dará? ¿Qué nomás me da? Ya se habló de esto. Háganme en acuerdo. ¿Qué me daba? ¿Aló? Las redes, las IP, las LAN, eso. Las direcciones IP, me dice, o sea, cuando yo hago una topología física, debo entregar un diagrama de cómo está, o sea, toda la conexión, de qué switch a qué switch, de qué a qué router, ¿sí? Pero en la topología lógica digo, ese switch se llama tal, ¿sí? Las interfaces a la que están conectadas es a la fase Ethernet 5, la gigabit tal, ¿sí? ¿Y qué dirección IP tengo asignado a cada dispositivo? ¿Cómo se llaman los dispositivos? A eso se refiere con la topología lógica. Y puede tener dos esquemas de direccionamiento, IPv4 o IPv6. ¿Sí? Las topologías de WAN son topologías que tienen tres conexiones físicas posibles. Una que sea punto a punto, ¿sí? Es decir, es la topología más común en una WAN, dice, consiste en un enlace permanente entre dos puntos finales. Por ejemplo, lo que nos dan los proveedores es una topología punto a punto, ¿sí? Porque a usted le dan un enlace WAN, y usted se conecta directamente del router que nos ponen. Yo me conecto con un enlace punto a punto con mi proveedor, ¿sí? Y es un enlace permanente. ¿Por qué nos pondrán un enlace punto a punto WAN? ¿Qué dicen? ¿Por qué será?
O sea, en un enlace punto a punto significa que yo solo tengo ese camino para salir al Internet. Solo ese camino. No tengo más. ¿Por qué nos pondrán los proveedores un enlace punto a punto? Por cuestiones de seguridad, tal vez. ¿En qué sentido? Mm, eh, para eliminar la intrusión de hackers u otros puntos que traten de conectarse a mi proveedor. No, no tanto eso. No, no es la razón principal. Es por la velocidad también, para que tenga una buena señal. Podría ser, pero no También es la podría razón ser Inge tampoco. por la facilidad de su instalación. ¿De qué? La facilidad de su instalación. De su instalación. Ya, por ahí es una de las razones. ¿Qué más? Pero hay una más importante todavía, y que es la principal. ¿Qué pasa si usted no paga? Para que se utilice solo dentro de un domicilio. Sí, pero también, ¿qué pasa si usted no paga? Pues Le le cortan el corta. servicio. Le cortan el servicio. Le cortan. Entonces, si yo tengo un enlace punto a punto y solo por ahí puede salir, yo le deshabilito el puerto y ya no tiene servicio. Claro, se utilizaría entonces como de servidor y cliente. Entonces, Nada más. Pero va directo, no, es un enlace WAN, directo, de WAN a WAN. ¿Sí? Como vimos en los routers, ¿qué tenemos? Puertos seriales, ¿no es cierto? Los que me dan la salida al Internet. Entonces tiene un puerto serial a otro puerto serial directo y no tiene ningún otro más enlace. ¿Sí? Y que podría ser el menor costo, el costo es menor de implementación. Sí tiene que ver también eso. O sea, no tiene que estar buscando por dónde más ir, sino que sabe que por ahí es el camino y nada más. Eso y también le es. coloca. ¿Sí? Eso también es. Pero esos son los enlaces WAN punto a punto, ¿sí? Este del hub y el spook son similares, dice, a la topología en estrella, ¿sí? Donde tenemos un sitio, una interconexión central y tenemos en las fronteras, sitios en los extremos, enlaces punto a punto hacia otros lados, ¿sí? Pero esas son las topologías en estrella. Normalmente eso encontramos ya en las empresas. Y la de malla que provee la alta disponibilidad, pero requiere de que siempre exista un sistema conectado, ¿sí? Y están unos contra otros, o sea, todos conectados en el sistema. Y la de malla es realmente el Internet, ¿no? Donde yo tengo varios caminos para llegar a un punto, ¿sí? Pero en definitiva, las topologías WAN pueden ser estos tres tipos de topologías. Este es el enlace WAN punto a punto, ¿sí? Una topología punto a punto directamente conectada entre dos nodos, ¿sí? Y el nodo puede no ser compartido, ¿sí? Con otros hosts, ¿sí? Todas las tramas del medio pueden ser solamente enviadas desde un nodo hacia el otro nodo, entre estos dos nodos, ¿sí? Y puede ser, estos protocolos son muy simples para trabajar, ¿sí? Y esto es lo que nos dan en la casa por lo general. Esta es la topología que tenemos ya al hablar de topologías, como es esto, físicas o lógicas, ¿sí? Las topologías LAN, lo que me conecta son típicamente dispositivos finales interconectados, ¿sí? Y la general es topología en estrella. Miren, esta es una topología. Esta es la de estrella extendida, donde yo tengo un nodo y otro nodo se conecta y cada uno de ellos puede tener sus dispositivos finales. Una topología en bus que ya normalmente ya no se utiliza, ¿sí? Donde todos comparten el medio, ¿sí? Esto es, por ejemplo, las redes de Ethernet Nobel al comienzo tenían esta. ¿Cuál es la desventaja de esto? Si este se corta, ya todos los que estén a este extremo ya dejan de comunicarse, ¿sí? Por eso es que ya no es muy utilizada. Y la topología en anillo, ¿sí? Que están todos conectados, como su nombre lo dice, en anillo, ¿no? Esto es fibra óptica, por ejemplo. En esto, por lo general, es lo que es cobre, ¿sí?
Y esta es más rápida, esto es fibra por lo general, ¿sí? ¿Cuál es el problema de estas de acá? Que son tecnologías de broadcast, es decir, aquí puede haber colisiones, muchas colisiones. Depende de cómo esté trabajando, el tráfico que yo tenga, aquí hay muchas colisiones. Por eso son topologías de colisiones, de broadcast se llaman. Aquí no hay colisiones, ¿sí? Y no hay colisiones porque la transmisión es en sentido, o sea, en este sentido, ¿sí? Y entonces, cuando está transmitiendo el resto no puede hacer nada. O transmitiendo, recibiendo, el resto no hace nada. Y por eso nunca se van a chocar. Cuando termina, le pasa al otro. Se llaman de token por eso, ¿sí? Ese token le pasa al de acá y así sucesivamente. Entonces, por eso aquí no hay choques de información. Y la forma de comunicación vamos a tener que puede ser HAL duplex, ¿sí? Donde solamente permite a un dispositivo enviar o recibir, ¿sí? Y comparten el medio. O sea, no pueden, o solo envía o solo recibe en un tiempo, dice, ¿sí? Ese es el HAL duplex. O solo envía o solo recibe y comparten el mismo medio, ¿sí? Las redes inalámbricas usan normalmente esto, ¿sí? Y también las topologías de bus, de Ethernet, que ya eso ya no se utiliza mucho, pero las WLAN sí utilizan ahorita eso. Y Full Duplex es una comunicación que permite que a los dos dispositivos puedan simultáneamente transmitir, recibir, enviar o recibir al mismo tiempo y comparten el medio. Los switch, por lo general, switch Ethernet operan con modo Full Duplex, ¿sí? Antes habían switch solo HAL duplex y por eso las redes no eran tan rápidas como ahora, ¿no? Entonces ahora ya estos switch trabajan en modo full duplex y entonces pueden enviar y recibir al mismo tiempo por el mismo medio. Si todos los nodos operan en modo full duplex, sí, el uso de este medio es súper complicado, ¿no? Y trabajan dos formas de acceso, ¿sí? Una es el CSMA-CD, que significa control de acceso al medio con detección de colisiones. Collision detection significa esto, ¿sí? Es el que se envía múltiples accesos, ¿sí? Esto utiliza las tecnologías de Ethernet y las topologías en bus, ¿sí? Esta metodología lo que hace es que cuando va a transmitir, escucha al medio, ¿sí? Escucha al medio y si es que se ocurrió una colisión, por eso se llama detección de colisiones, avisa a todos que ha habido un choque de información y que paren de transmitir, ¿sí? Y a cada miembro de esa red le da un tiempo randómico al azar, ¿sí? O sea, y tiempos diferentes, porque si les da un tiempo igual a todos para que vuelvan a retransmitir, va a seguir ocurriendo colisiones, ¿sí? Sí me hago entender en eso. O sea, les da un tiempo randómico que dice al azar, porque al uno le da por decir, no es en la realidad, no sé cómo se manejan nanosegundos, milisegundos, qué sé yo. Pero por decir, al uno le dice, tú vuelves a transmitir en 3, el otro en 2, el otro en 5, ¿sí? Y entonces les da ese tiempo y vuelven a transmitir y se evitan las colisiones. Eso es el CSMA-CD. Y el envío también de el que es el CSMA-CA, Collision Avoidance, ¿sí? Este es sin detección de colisiones, ¿sí? Y eso usa wireless. Es decir, aquí no hay colisiones. Y esto como es el ambiente, miren, el medio es el ambiente, la atmósfera, ¿dónde se va a chocar la información? Entonces, la forma de acceso de todo lo que son las LAN inalámbricas es con el CSMA-CA. Y todo lo que sea cobre, ¿sí? Ethernet, trabaja con CSMA-CD.
Entonces, este control de acceso al medio determina, dice, cuándo el acceso de cada nodo pertenece a un tiempo en un mismo medio, ¿sí? Y por ejemplo, los de Token Ring trabajan sin detección de colisiones, no hay colisiones, ¿sí? Bueno, aquí está explicando más detenidamente, ¿sí? El CSMA-CD utilizado por las redes LAN, Ethernet, operan HAL duplex, ¿sí? Donde solamente o recibe o envía al mismo tiempo, en un tiempo, detecta colisiones usado para procesos de detección de colisiones, ¿sí? Y esto está gobernado cuando el dispositivo puede enviar y también puede pasar algo en ese momento, ¿sí? Si es que múltiples dispositivos están enviando al mismo tiempo. Y lo que pasa generalmente son las colisiones, ¿no? Y el CSMA-CA, por ejemplo, es usado más por wireless, ¿no? La 802.11 es la tecnología de la IEEE. Opera también HAL duplex y solamente un dispositivo puede enviar o recibir, ¿sí? Usa todo lo que es procesos de no detección de colisiones, ¿sí? Cuando hablamos de las tramas en el proceso de encapsulamiento, recuerdan, ¿cuál era el proceso de encapsulamiento? Alguien que me repita, por favor, todo el proceso de encapsulamiento, ¿cómo es? Solamente los pasos. ¿Cuál era el proceso? Les dije que revisen. La semana pasada les pregunté lo mismo, amigos. Inge, el proceso es, si no me equivoco, primero era crear los datos, ¿Ya? empaquetarlos, agrega una dirección de red para encabezar, y de ahí agrega el encabezado. Pero es un proceso que tiene pasos. Era usar datos, la segmentación, el IP del paquete. Uh-huh. ¿Qué más? Falta. Y lo que ya llega. Se saltó un paso. Mensaje. Son los datos del segmento, el datagrama y la trama Ethernet o depende del medio que se envíe. Y falta algo más. La conversión a bits y la transmisión. Eso, el envío. Entonces, los datos, ¿en qué capas nomás son del modelo OSI? La capa física. Del modelo OSI, las capas superiores, desde ahí empiezan los datos. La capa 7, ¿cuál es? En el modelo OSI. Hay aplicación. La aplicación. Luego, ¿qué viene la capa 6? Presentación. Presentación. Luego, Sesión. ahí está datos. Esos son datos. ¿Sí? Aplicación, presentación, sesión, datos. ¿Sí? Luego la capa 4, ¿cuál es? Transporte. Entonces, esos datos en segmentos. En la capa de transporte, ahí en la capa de transporte son segmentos. Y entonces en el encabezado de la trama que se va al mando, lo que se añade en la capa de transporte es si el protocolo es TCP o UDP. ¿Sí?
Entonces estábamos datos, segmentos, ¿sí? Esos segmentos se añade ese encabezado de capa 4 y pasan a la capa 3, que es la capa de red. Y ahí se convierten en paquetes. Y a ese paquete se añade el encabezado de capa 3, que es la dirección IP, fuente y destino, las dos, ¿sí? Y puede ser IPv4 o IPv6. Esos paquetes pasan a la capa de enlace de datos y se convierten en tramas. Y ahí se añade un encabezado de trama, que es la MAC address fuente y la MAC address destino. ¿Sí? Y finalmente esa trama se convierte en bits en la capa física y se transporta por el medio. Sí, verán, tercera vez que vuelvo a explicar el proceso de encapsulamiento y les estoy explicando qué pasa en cada capa. Datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. ¿Sí? Y entonces a eso se está refiriendo esta parte de la trama en el proceso de encapsulamiento. ¿Sí? Se añade un encabezado de trama, ¿sí? ¿Y cuál es ese encabezado? La MAC address, ¿sí? Y entonces se van añadiendo campos, dice, y estos campos del encabezado varían de acuerdo al protocolo de capa de enlace de datos que se esté manejando. Y la cantidad de información de control que es enviada dentro de esta trama varía, dice, de acuerdo a la información de acceso de control y de la topología lógica que se esté manejando. Y claro, varía de acuerdo a la topología lógica porque puede ser IPv4 o IPv6. Y también varía en función de qué tecnología estoy manejando, si es wireless, si es como es fibra, si es cobre. A eso se refiere de esta parte de la trama, ¿sí? Y miren entonces, ¿qué se va añadiendo? ¿Qué nomás tiene estos campos de la trama en la capa de enlace de datos? ¿Sí? Tiene el inicio y el fin, ¿sí? Identifica cuándo comienza y cuándo finaliza la trama. Aquí empieza y aquí finaliza. Indica las direcciones fuente y destino. Aquí está el direccionamiento, ¿sí? Identifica el tipo de encapsulamiento de protocolo de capa 3 que va a tener, ¿sí? Si es IPv4 o es IPv6. Solo el tipo, ¿no? No las direcciones. Identifica qué control de flujo va a tener. Identificar los servicios de control de flujo. ¿A qué se refería con este de control de flujo? También expliqué eso. ¿Recuerdan cuando el ejemplo del cajón de libros? Para determinar el tamaño de la información que es transportada por una vía. La etiqueta, les etiqueta para saber qué número de paquete es. Ese es el control de flujo. ¿Sí? Entonces aquí en este paquete, en este campo, no va a ser exactamente como yo les digo, pero para que quede claro, aquí va a estar 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, ¿sí? Dependiendo del paquete, este campo de la trama, aquí me va a identificar qué número de paquete es. Ese es el control de flujo que identifica. ¿Sí? Acá los datos que vinieron desde arriba, desde la capa 7, ¿sí? Y aquí me determina si es que hubo o no error. ¿Sí? Y finaliza la trama. En cada uno de esos pasos del proceso de encapsulamiento se va a ir añadiendo así campos. ¿Sí? Para que le vayan identificando, como les va empaquetando a la trama, tiene que identificar cómo viene, con qué viene, qué nomás tiene. ¿Sí? Ese es el proceso de cargado de esos campos. Y las direcciones de capa 2, que son las MAC address. ¿Dónde están? En la NIC. ¿Sí?
Cada dispositivo tiene una MAC address. Todos los dispositivos, los routers, los switch, los servidores, los PCs, tienen una MAC. Y entonces, esta dirección de capa 2 se refiere a esta dirección física que les decía, ¿sí? Y esto debe ser contenido en el encabezado de la trama, en la capa 2. ¿Sí? Y es usado para localizar cómo se envía, quién envía la trama, ¿sí? En el enlace. Y esto se va actualizando por cada dispositivo que va descargando la trama. Entonces, hay direcciones de capa 2 y de capa 3 que tienen que irse añadiendo siempre a la trama, ¿sí? Al encabezado de capa 2 es la dirección MAC, fuente y destino, ¿sí? El encabezado de capa 3 siempre es la dirección IP, fuente y destino. Esta es dirección es física, esta dirección es lógica. Bueno, y tanto la topología lógica y física determinan qué medio, ¿sí? Y qué protocolos usado en la capa de enlace de datos, lo que vimos hace rato, ¿sí? Si es Ethernet, si es wireless, si es un enlace punto a punto, si es un enlace de control de alto nivel, HDLC, si es frame relay, estos son unos protocolos de capa ya superior que se maneja, mejor dicho, de redes ya más amplias, ¿sí? Y entonces cada uno de estos protocolos ejecutan un control de acceso al medio para especificar qué tipo de topología lógica está manejando ese envío de ese paquete. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, amigos? No, Sí está claro, ¿no? Entonces, miren, estos dos temas no son largos, ¿sí? Voy a entrar acá al NetACAD para que vean qué es lo que deben hacer. Hay una sola tarea, no hay prácticas de laboratorio en este. Solo hay una tareita que les mando, una práctica ahí, mejor dicho. Solo una práctica. Ya les indico cómo es, pero aquí está, miren. En la semana 5, aquí están las diapositivas de los dos módulos y solo ahí está este laboratorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben hacer? Deben hacer ustedes estas actividades, la 5.1.6 y la 5.1.9. Son actividades, de eso me estoy ingresando este momento. Entonces, miren, aquí tenemos el capítulo 5. Entonces, las que deben hacer son las 5.1.6 y 5.1.9. Entonces, vamos a ver aquí 5.
esta actividad, ¿sí? Entonces, me dice, miren, que convierta este número, ¿sí? En decimal. ¿Cuál es el valor en decimal de este número? Está facilito. Vamos a las potencias nada más. Miren, aquí están las potencias, ¿sí? ¿Cuáles están prendidos? El 4, el 2 y el 1. Entonces, 4 más 2, 6 y 1, 7. ¿Sí? Y veo la respuesta. Check. Correcto, ¿sí? Esto capturan, ¿sí? Esta partecita, esta pantalla, esto de aquí, lo capturan y eso van poniendo en un archivo de Word y dicen ejercicio 1. Cada uno de estos lo hacen 5 veces, ¿sí? Es decir, ya capturé este con el check que dice correcto, voy a un nuevo número. Me salió otro. ¿Qué número es este? 39. 32 más 16. 48. Más 1. 49. Correcto, dice. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. El 1.9 también es otra actividad. Miren, este me dice que este valor decimal conviertan a binario. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto sería este? 1. Aquí 1, ¿no es cierto? Porque el 214 le contiene al 128. ¿Sí? Prendo y resto. ¿Cuánto me queda? 214 menos 128. 86. 86. Entonces, ¿le contiene al 64? Sí. Resto, ¿no es cierto? 86 menos 64, ¿cuánto me queda? 22. ¿Cuánto? 22. Entonces, este es 0. Este sí le contiene. 22 menos 16. 1. 6. 6. 6. ¿Cuánto? 6. 6. 6. Por lo tanto, a este no le contiene. 0. Este sí, este sí y este 0. Correcto. Interesante. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Solo esito tienen que hacer. Y el resto no hay más prácticas. No tiene prácticas esto. Y hagan las pruebas, hagan los quiz que les va a servir para dar la prueba conmigo. Entonces, esta semana está suave el asunto, ¿sí? Sí, está suave el asunto. Solamente hagan eso. 5 de cada uno, ¿no? Van capturando y van poniendo en un archivo. Y hay que dar el examen que va a estar de los dos, ¿no? 5 y 6. Va a haber 5 y 6. De acuerdo. Entonces, aquí puede ser que yo ponga unas 12 preguntas, puede ser. ¿Sí? Inge, ¿le puede poner hasta mañana tal vez lo del laboratorio que nos indica ahorita? ¿Hasta cuándo está? ¿Y por qué hasta mañana? Porque de aquí tenemos clases. De 8 a 10. No, es que este no está hasta mañana. Este está hasta el... Ah, sí, ha estado hasta mañana. Hasta hoy día está. Hasta hoy día. Le pongo hasta mañana mejor, ya. Para que Por favor, gracias. ya les pongo hasta el 5 esto. Muchas gracias, Inge. Ok, listo. Listo, entonces creo que con esto quedó claro, ¿no es cierto? Sí. Bien, qué gracias. Por favor, lean bien eso, amigos. Lean. Al menos esto de las dos subcapas es muy importante que lo entiendan bien. Y miren cómo está relacionado todo, modelo OSI con las fases del encapsulamiento y siempre habla de lo mismo. Si no tenemos claro, es muy difícil que entendamos lo que estamos leyendo.
¿Sí? Ok, amigos, ¿alguna otra pregunta? Que disculpe que le moleste. Para lo de la evaluación de los cursos que estamos dando, sale deshabilitada la de la evaluación de la 1 y la 3. A ver, no lo entendí. De aquí, del NED acá. Sí, sí, de esto, sí. Está deshabilitado, dice. Yo lo vemos. Ahí para la evaluación módulo del 1 al 3. Es que ya se venció esto, pues. O sea, ¿quién no dio? ¿Usted no dio? Sí, ¿Y por qué no dio? por cuestiones laborales. ¿Qué apellido es? Sí, ¿Cómo? A ver, les voy a pedir un favor a todos, ¿sí? Quiero que me atiendan esto, por favor, ¿sí? Porque aquí en el NEDACAD, cuando ustedes ingresan a la parte, aquí al inicio, ¿sí? Acá en la parte superior, aquí en el nombre, dando clic en el nombre, ustedes dicen mi perfil, ¿sí? Y aquí ustedes pueden cambiar, ¿sí? Entonces pongan como tengo yo aquí, ¿sí? En nombre pongan apellidos, todo con mayúsculas, y en apellidos pongan todos los nombres. ¿Está claro? ¿Para qué quiero esto? Miren, es por esto. Miren cómo me sale a mí. Por ejemplo, así quiero que salga a todos. Aquí está bien, señor Chasi, Ceballos, Casa, Jiménez, pero aquí ya no. Señor Guaray, por favor, tiene que poner así. Anchundia está bien, Carrera está bien, Tinoco está bien, y aquí Mesías, Karina está mal. ¿Sí? Quiero al revés para yo poder ver aquí por apellidos. ¿Sí? Entonces, no han dado ni Garay ni Mesías el examen. ¿Por qué? Señor Garay. No está, señor Garay. Creo que no es de este curso. ¿O me equivoco? Que hace rato no le nombré yo. Él es del paralelo A. Él es de la. De la. Y está registrado también en este paralelo. Y se ha registrado en este. Pero parece que el chico ya no llega. Igual en los otros cursos les nombra y no responde. Bueno, aquí en el NEDA, en la plataforma no está. O sea, solo tengo que sacarle de acá del NEDA cada él. ¿No es cierto? De una vez. Séptimo B. Ok. Entonces, solo usted no dio, señorita Mesías. sí. Pero eso dimos la semana pasada mismo. ¿Por qué no avisó la clase anterior?
Ah. Por esta vez le activo hasta mañana, ¿no? Gracias, Inge, disculpe. Ok, listo, queda activado, ¿no? Gracias, Inge. Ok, entonces no hay ninguna pregunta más, ¿no? No, Inge. Está claro, ¿no? Sí, está claro. Ok, amigos, nos vemos la próxima clase. Estudiarán, por favor, verán que no hay tarea, solo esa pequeña tarea. Queda tiempo para que lean bien el currículum y puedan pasar todos los temas anteriores, ¿sí? De acuerdo. Ok, listo.